Vale, venga, pues ahora me voy a poner mental, ¿no? para hablar de este punto. Relaciones entre psicología y espiritualidad, ¿no? O salud mental y espiritualidad, que es lo que nos convoca. Entonces es un tema en el que yo estoy continuamente reflexionando, porque yo me siento siempre dividido aquí, con el corazón partido, porque por una parte soy psicólogo, pero por otra parte cada vez más quiero orientar mi vida hacia una búsqueda de lo profundo y de lo hondo, hacia una búsqueda espiritual. Y estoy siempre a ver cómo puedo casar estas dos cosas, ¿no? Cómo puedo estar en lo psicológico y en lo espiritual sin traicionar ninguna de las dos cosas, ¿no? Y sin caer como en algo demasiado, no sé qué decir, como demasiado superficial, o una espiritualidad demasiado nueva era, o demasiado cutre, ¿no? O tampoco volveré demasiado rígido, demasiado como cientificista, y mantener y buscar ese equilibrio. Yo he estado haciendo, la reflexión que estoy haciendo ahora, que va muy a la contra de los tiempos, es que en realidad no se puede salir de ese aspecto espiritual, y que la única manera de ser verdaderamente científico es teniendo en cuenta en nuestro sistema de mundo lo absoluto, lo total, lo real, o en otro lenguaje, lo divino. Porque para empezar, si nos ponemos realmente serios y rigurosos, epistémicamente hablando, o epistemológicamente hablando, no hay una visión científica de la realidad. Esto se habla mucho ahora, ¿no? Porque la ciencia dice, o la visión científica de la realidad, pero ¿qué ciencia para empezar, no? Si yo ya selecciono una ciencia entre las demás y la privilegio como aquella de la que yo saco mi visión científica, sea la física o la biología o la psicología o cualquiera de ellas, ya estoy haciendo un planteamiento filosófico, porque estoy mirando esa ciencia desde fuera de la ciencia, ¿no? Entonces no hay una única ciencia. ¿Cómo juntamos o cómo coordinamos o ordenamos todas las ciencias? Eso ya es de nuevo mirar el puzzle desde arriba, a ver cómo colocamos las piezas, y es una labor filosófica. Luego, no existe desde la propia ciencia una forma científica de ver el mundo. Cuando yo estoy diciendo que tengo una cosmovisión, que tengo una idea de cómo funciona el mundo, más o menos amplia, total y general, estoy ya moviéndome como mínimo en el ámbito de la filosofía, sino en el de la teología, que es lo que pretendo demostrar. A ver si me da tiempo en 10 minutos. Para esto voy a empezar, voy a coger otro hilo, esto lo dejamos aquí, luego lo voy a cerrar. Vamos a coger un hilo que sería en el sufismo. Para volver a esto, se dice, esto es como casi un cuento o un chiste, ¿no? En el sufismo nos gusta mucho, o le gusta mucho la enseñanza a través de cuentos que son casi chistes, ¿no? Casi cómicos, ¿no? Se dice que hay 3 tipos de santos. ¿Tú has oído esto, Alberto? ¿No? Es 3 tipos, los santos. Además hay una palabra muy bonita que es la que se dice que son los waliullah, ¿no? En árabe, que significa literalmente los amigos íntimos de Dios, ¿no? Las personas que están en el círculo de la cercanía divina, ¿no? Los que tienen intimidad con Dios. También se habla a veces de la taberna del derviche, es una metáfora muy habitual en el sufismo, la del vino como ebriedad sagrada, y también la del amor, y a través de ese un amor casi erótico, encontrar una piedad. Entonces se habla de los que tienen la intimidad con Dios, ¿no? Que están en el círculo de la intimidad más cercana de la divinidad, los waliullah, o en plural, auliyaullah. Entonces se dice que hay 3 tipos, ¿no? Están los más habituales, que son aquellos, ¿no? Como la idea mental que uno tiene, pues, de un maestro espiritual o de un ser iluminado, que sería pues aquel que Dios sabe que está iluminado y él mismo también lo sabe, ¿no? Y entonces es un maestro espiritual que es capaz como de manejarse también en esas realidades o en esos mundos espirituales, ¿no? Luego existe otro tipo muy especial que sería como el más humilde, y que en el sufismo gusta mucho porque genera todo tipo de paradojas curiosas, que es el que él mismo no sabe que es un santo, ¿no? Dios lo sabe, que él ha alcanzado ese grado o ese nivel de cercanía y de proximidad, pero le ha velado para que él mismo no se dé cuenta. Y entonces eso genera como un tipo de santo, por ejemplo, José María Herce, sería un tipo de este tipo. Genera una personalidad humilde y especial, ¿no? Pero que a la vez está como conectada e iluminada, ¿no? Se dice en el sufismo que para saber quién es un santo son aquellos que al mirarlos nos recuerdan a Dios. Bueno, estos serían los 2 primeros, y luego está el tercer tipo de santo, que es el más habitual, que sería el que él está seguro que es un santo, pero Dios todavía no se ha enterado, ¿no? Pues este es el que abunda, está. Pues al hilo de esto, a mí se me ha ocurrido hacer, que yo creo que esto es original mío, no lo he leído por ahí, no sé, una tipología de los tipos, de lo contrario, podríamos decir, como de los tipos de ateos, ¿no? Y a mí se me ha ocurrido que hay 5 tipos de ateo. Primero estaría el ateo incoherente, o el ateo tonto, que esto en mi profesión yo he visto muchas veces en terapia, seguro que tú también, que son aquellos que te dicen cosas como, por ejemplo, bueno, yo en Dios no creo,
pero a mí a la Virgencita María que no me la toque nadie, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, realmente o el que dice, no, yo en Dios no creo, pero en el otro, yo que sé, en el diablo o en Satán, vamos, seguro, ¿no? O sea, estos son aquellos que no han hecho una reflexión filosófica de fondo y que no se dan cuenta que viven en un mundo incoherente, ¿no? Que no puedes creer en la Virgencita María sin creer en Dios, y de alguna manera Dios está metido dentro de su sistema sin que se den cuenta. Luego realmente no son ateos, no solo lo parecen, ¿no? Luego está, como por oposición epistémica también, el ateo listo, que sería lo contrario. Aquí, por ejemplo, a mí me gusta Gustavo Bueno, me gusta mucho, un ateo listo, o una cierta corriente materialista, marxista, dialéctica, aunque el marxismo o el materialismo para mí, como siempre decía Luis Sencillo, no es dialéctico, ¿no? Porque si hay una categoría última que es la materia, que no tiene como un juego de contrarios, un baile de opuestos, que eso sería la dialéctica, no el paso de un opuesto al contrario, lo de tesis, antítesis, síntesis, ¿no? Si no está como ese juego y la materia no tiene una antítesis que sería el espíritu y el espíritu no tiene una que sería la materia, no es realmente dialéctico, ¿no? Sino que simplemente hay como una sustancia última que tiene propiedades divinas, que sería la materia. De hecho, si miramos el diccionario marxista, ¿no? De la enciclopedia marxista, la famosa entrada de la palabra materia, que creo que está escrita por el propio Lenin, aunque seguramente no, alguien me corregirá luego en el vídeo, seguro en los comentarios, y me echa la peta, pero creo que era Lenin quien escribía este artículo, que decía que la materia se definía como una sustancia infinita en cualidad y extensión. Pues si eso no es Dios, yo no sé lo que es, ¿no? Una materia infinita en cualidad o extensión. O Gustavo Bueno, que habla de M1, M2 y M3. ¿No? El mundo de la materia, un M2 que sería como el mundo intelectual, el mundo de lo inteligible, casi el mundo de las ideas platónicas en realidad, y M3 que sería, él lo llama directamente la materia divina. Bueno, pues vale, ¿no? Si ahí, yo también soy materialista así, ¿no? Si hay una materia divina infinita en extensión y cualidad, ¿no? Luego, de alguna manera, para mí, estos ateos tampoco son realmente ateos, sino que hay una especie de juego un poco snob a veces o cientificista de querer ir como en la corriente de los tiempos, ¿no? Y entonces verlo todo desde el punto de vista de la ciencia o de las ciencias, porque no hay una sola ciencia, hay muchas muy diferentes, con métodos diferentes, paradigmas diferentes, normalmente enfrentados entre sí. Entonces, como subirse a ese carro o a esa corriente de las ciencias para ver la realidad desde ahí, ¿no? Y entonces, bueno, pues seguir un poco la corriente de los tiempos. Son hijos de su tiempo en eso, yo creo. Esto sería el segundo tipo. Luego estaría el ateo cabreado, ¿no? Este también se ve mucho, que es el que, yo que sé, me paso todo el día rezando a la Virgencita o al Santito para que mi hijo apruebe las oposiciones y va y me saca un 0 y encima vuelve borracho a casa, claro. Y dice, joder, es que Dios no existe, ¿no? Porque yo estoy rezando todo el día y no me hace caso, ¿no? Entonces me cabreo con Dios y ahora no creo, ¿no? Así. Este también se ve mucho en películas de Antena 3 de por la tarde, ¿no? Si veis, sale siempre el típico ateo cabreado, que en realidad es más teísta que nadie, ¿no? Porque para estar cabreado con Dios primero hay que creer en Dios, ¿no? Y luego estaría el último tipo para mí, que sería el ateo cabreado. Digo que es doble porque hay quien está cabreado también con la iglesia, ¿no? O con alguna institución humana, que dice, no, es que los curas hay que ver, pederastas y terribles y tal, luego Dios no puede existir, ¿no? No tiene nada que ver una cosa con otra, ¿no? Pero bueno. Y luego estaría el ateo hombre de paja, que aquí no voy a hacer un chiste grosero, lo tenía pensado, pero me lo voy a acordar, que sería el que hace de Dios un objeto o una cosa entre las cosas. Y entonces así es muy fácil negarlo o no creer en Dios, ¿no? De hecho, con este tipo de ateo a mí siempre me pasa lo mismo. Cuando digo, ¿cómo es el Dios en que tú no crees? Y me lo describen, pues un señor de barba blanca sentado en el cielo, así, digo, claro, es que en ese Dios yo tampoco creo, ¿no? Soy totalmente ateo, ¿no? Porque si Dios es una cosa entre las cosas o una sustancia entre las sustancias o una materia, lógicamente eso no es Dios, ¿no? Pero eso es un hombre de paja, ¿no? Es hacer como del pensamiento del otro, del pensamiento teísta, por una estructura muy sencilla, ir ahí como a darle, como esto no es nada, ¿no? Entonces, de hecho, el ateo hombre de paja diría en el sufismo se dice, ¿no? Como, porque el sufismo tiene una de sus patas en el mundo musulmán y en el mundo árabe y en el mundo persa y en el islam, ¿no? Incluso, y entonces se habla muchas veces del la, ilaha y la, ¿no? Que sería, no hay divinidad excepto la divinidad, ¿no? Y la primera parte, la, ilaha, en árabe significa literalmente no hay divinidad, no hay divinidad, la, ilaha, la es no, la ilaha, no hay divinidad y la, excepto la divinidad. Entonces, este tipo de ateo está haciendo la mitad de la shahada, ¿no? La mitad de esta frase fundacional del sufismo, la ilaha, no hay dioses, porque cualquier concepto o cualquier idea que uno tenga de Dios, lógicamente es errónea, porque Dios es lo ilimitado, lo infinito, lo absoluto, lo uno, lo total, y no puede meterse en la caja limitada de nuestra mente, ¿no? Pero esto lo han sabido todos los teólogos de todos los tiempos y de todas las tradiciones. Pero ahora, como estamos mirando la teología desde una mirada muy limitada y muy estrecha, no nos damos cuenta de esto. Entonces yo creo que ahora estamos viviendo, epistemológicamente hablando, una especie de como de sarampión o de gripe
¿no? Que hemos sacado como a Dios de nuestras concepciones serias de la ciencia y que cuando alguien habla de volver a meter a Dios a la ciencia como yo, parece un loco total, ¿no? Entonces, esto es una cosa que yo creo que es pasajera y que está empezando a cambiar, ¿no? Que empieza a haber como brotes verdes tanto en las ciencias, la nueva física o en la psicología transpersonal para volver a reintroducir a Dios, pero ya seriamente considerado, ¿no? De hecho, Dios en el sufismo, precisamente, porque Dios es lo absoluto, entonces no se puede no pensar en relación a un absoluto humanamente. Siempre que estamos hablando de algo o siempre que estamos predicando algo, lo estamos haciendo en relación a lo absoluto, ¿no? ¿Cómo podríamos decir esto? Hay una frase que me encanta y que lo resumiría bien, que sería: todo está apoyado en otra cosa, ¿no? Si yo no puedo tener una psicología, por ejemplo, que sería el ámbito que yo mejor domino, si no tengo una antropología sobre la que se apoya, ¿no? ¿Qué es el ser humano? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es su psicoanatomía, por llamarlo así? Y a la vez que no puedo tener una antropología humana, cómo está relacionado lo cultural con lo natural, etcétera, si no está apoyada en algo más amplio, en una cosmovisión, en una ontología, en un saber más completo, filosófico, sobre el ser como totalidad, ¿no? Y sobre eso hay una antropología y sobre eso una psicología. De hecho, a mí la psicología se me desdibuja y se me diluye entre las manos o entre los dedos, porque yo no puedo tener una psicología si no está relacionada con todos los demás saberes sobre lo humano, si no hay también una sociología o incluso una historia del arte. Entonces, al final hay que tener un saber sobre lo total y un saber completo, y esto ya no puede ser una ciencia o una única ciencia entendida como se entiende hoy en día, todavía incluso en muchos círculos, como una máquina de generar verdades como chorizos dando la manivela, ¿no? La ciencia demuestra que tal, no, hola, así, ¿no? Cuando en realidad no es eso, ¿no? Porque todas las ciencias son diferentes, no tiene nada que ver, yo qué sé, la astronomía con la sintaxis, con la lógica, con las matemáticas o con cualquiera de las demás. Y además, dentro de cada ciencia siempre hay varios paradigmas enfrentados. ¿Cuál es el correcto? ¿No? ¿Desde dónde tenemos que mirar? Y eso son preguntas filosóficas, ¿no? Entonces, en el sufismo se define, hay como las dos propiedades que se da a lo absoluto o a lo divino, son la unidad y lo total, ¿no? O lo absoluto, que es una palabra árabe que es samad, que es muy difícil de traducir porque significa a la vez lo independiente de lo que todo depende, significa lo absoluto y significa lo total, y también lo unitario, porque de hecho en realidad todos, como no podemos salir del absoluto, no podemos pensar de otra manera, todos tenemos una idea de que la realidad es una, ¿no? Nadie piensa, volviendo a esta idea de las ciencias o del puzzle y de las piezas, que está por un lado la física con sus verdades, o la física de Einstein, la física cuántica, ¿no? Y por otro lado está la biología, y por otro lado está la psicología, y están hablando de cosas que no tienen nada que ver. Hay un abismo total e infranqueable entre ellas, y son como fragmentos sueltos totalmente imposibles de juntar. Nadie piensa eso, todo el mundo ve la realidad como una unidad y una única cosa, ¿no? Entonces, esa visión unitaria sería la visión divina. Y si la palabra divina no gusta porque a alguien le chirría, o no, por ejemplo a José Luis, que está ahí, si la palabra divina le asusta, pues podríamos hablar de la palabra de la unitaria, ¿no? O podríamos decir la visión total, que incluye, sobre todo en psicología, ese componente espiritual, ¿no? No hay texto que no tenga un contexto. No podemos entender una cosa si no es en un lugar mayor donde lo vamos asentando. Y yo he acuñado otra frase: no hay ciencia sin conciencia. No hay texto sin contexto, no hay ciencia sin conciencia. Porque todo saber y toda ciencia ocurre también pues, en unas condiciones históricas y para un sujeto de conciencia que soy yo. De tal manera que a mí, al final, aunque estoy juntando muchos temas porque es que quiero ir muy rápido y luego ya veremos si en el debate o a lo mejor José María completa algunas cosas, de tal manera que al final... Buenas, José Luis. Pasa. Vale, siéntate. El José Luis hablará luego en la siguiente jornada que tenemos, el día 7 del mes que viene, me parece, habla también José Luis, desde una perspectiva más social. Entonces estamos diciendo esto: no hay ciencia sin conciencia, o no hay... o todo saber tiene que estar asentado, fundamentado en una idea de totalidad, de unidad y de absoluto. No se puede salir de ahí. Por eso, al final, la psicología nunca podrá ser una ciencia, como repiten incansablemente en la facultad, que tenga un objeto de estudio y mucho menos la conducta observable, ¿no? Como nos repetían, por lo menos cuando estudiamos nosotros, vea todo el rato, ¿qué es la psicología? La ciencia cuyo objeto de estudio es la conducta observable. Yo que sé cuántas veces repetían eso en cada asignatura, demostrando que no es una ciencia, porque yo no me imagino en una ciencia de verdad en física o en matemáticas que se pasen la mitad de una asignatura en todas las asignaturas comiéndote la cabeza, ¿no? Y lavándote el cerebro en un gota a gota terrible, como ¿qué es la psicología? La ciencia cuyo objeto de estudio es la conducta observable, ¿no? ¿Por qué hay que repetir tanto ese mantra? Porque no es verdad, ¿no? Como pasa en política, cuando un político repite una cosa muchas veces ya sabes que no es verdad, ¿no? Porque si no, no lo diría tanto, ¿no? Pues es como están. Pues lo mismo, ¿qué sería entonces la psicología? Pues la psicología, como tiene que recuperarse, yo creo, y por la que yo propongo, digamos, sería un saber filosófico, complejo, multiparadigmático, sobre el sujeto humano, y especialmente sobre el sujeto más problemático que hay, que soy yo mismo, eso para empezar. Y tiene que incluir
todos los diferentes saberes sobre el humano, porque el ser humano es uno y no se puede cortar en rodajas para su estudio ni se puede envasar al vacío. Por esto, y ya para acabar e hilarlo todo con el título de mi libro también, las enfermedades mentales, en cierta manera, no existen. Porque aquello que llamamos enfermedad mental suele ser que ni es enfermedad ni es mental, ¿no? Hemos dicho, es emocional, y además si hay un órgano enfermo, como por ejemplo el cerebro, pues es una enfermedad orgánica y cerebral, competencia del neurólogo. Y si el cerebro está bien, solo metafóricamente podemos hablar de enfermedad, ¿no? Pero bueno, esto lo desarrollo en la primera parte del libro. Y en la segunda parte hablo de todo esto, ¿no? De buscar como ese paradigma total y una psicología en la que quepan los diferentes saberes humanos, ¿no? O un saber total sobre lo psicológico. Entonces, por eso la enfermedad mental no existe y normalmente es estar mirando a lo humano desde una perspectiva limitada, cortado en rodajas y coger solamente una parte y tomarla por el todo. Es una sinécdoque, es tomar la parte por el todo, que es el peor pecado filosófico que hay. Entonces, si yo no sé, por ejemplo, que un ser humano tiene que tener un sentido, incluso un sentido épico, fuerte y heroico para soportar la vida y levantarse por las mañanas, y que si no, no merece la pena la vida adulta. Un niño o un adolescente sí es diferente. Estar en contacto con su cuerpo, con la alegría de vivir, pues de alguna manera merece la vida la pena por sí misma, ¿no? No hace falta plantearse nada. Pero a partir de cierta edad que empezamos a tener achaques, que todo nos pesa, que nos damos cuenta que todos son montajes sociales, que no estamos perdidos, no sabemos a dónde vamos, ya no vale, ¿no? Hay que tener un motivo fuerte para levantarse cada mañana y soportar el peso específico de la vida, ¿no? Y seguir adelante. Si yo no sé eso, que el ser humano, igual que necesita comer para alimentarse, necesita nutrir el cuerpo, hay también que nutrir el corazón y buscar un sentido fuerte e incluso un sentido espiritual, pues no entenderé por qué tanta gente aparentemente sana se queda todas las mañanas tumbadas en la cama y no se quiere levantar. Aquí pasa algo muy raro. Debe ser que están enfermos, ¿no? Pero realmente lo que está enfermo no es esa persona que no se levanta por la mañana, ¿no? Él está teniendo una vida humana normal. Si yo no tengo un sentido en mi vida, pues me quedo tumbado en la cama y no me levanto. Lo que está enfermo es el paradigma, las gafas, ¿no?, limitadas y estrechas desde las que yo estoy mirando a ese ser humano. Sería como decir, qué raro, ¿no? Cuando la gente no toma alimento, la gente que no se alimenta tiene una extraña enfermedad, una doloritis tripal que empieza como con un vacío en el estómago y acaba con la muerte. Están enfermos, ¿no? Pero no están enfermos, esa es la condición y la naturaleza humana misma. Si yo no como, me muero. Si tengo, ¿no? Pero si esto no está metido dentro de mi sistema y miro al ser humano desde ahí, no me voy a dar cuenta de las cosas más obvias y más básicas. Y como ahora la psicología está obsesionada con ser una ciencia entendida como una epistemología del siglo XIX y más la ciencia que tiene como objeto de estudio la conducta observable, pues no se entera de nada, no ve lo que tiene delante y además se les cuela de contrabando y de rondón todo tipo de contenidos filosóficos sin que ellos se den cuenta porque no tienen formación ni preparación filosófica para darse cuenta de que eso es lo que está pasando. Entonces van como de científicos, pero en realidad están siendo filósofos y muy malos filósofos. Entonces lo que habría que hacer, y ya acabo con esto, mi propuesta final empírica y concreta sería, como solo hay un saber sobre lo humano y no hay que, digamos, despiezarlo, no se puede separar la rama del árbol o del tronco principal sin matarla, sino que todo tiene que estar junto y unido. Yo lo que propongo es demoler todas las cafeterías de todas las facultades y hacer un solo bar en el centro del campus para que haya interdisciplinaridad real y se conozcan unos a otros y los filósofos hablen con los psicólogos, porque esto no pasa y además se tienen miedo unos a otros, porque en el fondo, en ciencias humanas, todo el mundo sabe que su propio saber y su propia ciencia está muy, muy coja y muy limitada y que de alguna manera hay como una trampa o un truco fundacional y se les puede ver el truco. Entonces van con la misma actitud que cuando alguien va a un examen con chuleta o un mago que tiene un truco y se le puede pillar, y entonces no quieren hablarnos con otros, ¿no? Porque les da miedo, ¿no?, de ser como descubiertos en la trampa, ¿no? Y esto se notaba hasta en la cafetería, en la facultad. Sería otro tema que un día podemos desarrollar. Bueno, pues ya está. Esta es un poco la exposición de mis ideas. Si os gusta, tengo ahí el libro Las enfermedades mentales no existen, son los padres, en las que en clave de humor y en un texto rápido yo creo que teniendo una cortesía para un lector actual y del siglo XX, con capítulos cortos y que enganchen un poquito, intentando que sea un texto divertido, pues he expuesto estas y otras ideas, ¿no? Porque toco muchas cosas de muchos palos. Y ahora ya me voy a callar y vamos a dejar a Ulilla al lado, José María Erce, al santo civil, que hable.